Bendiciones, hermanos. Hoy es martes de grupo y pues le doy a cada uno de ustedes la bienvenida. Sabemos que el Señor ha tenido el cuidado de cada uno de nosotros en medio de todo este proceso, en medio de toda esta pandemia. Sabemos que el Señor tiene el control de todo. Y hoy vamos a recibir palabra de Dios, hoy vamos a recibir sabiduría y vamos a conocer aún más la carta del apóstol Santiago. Pero antes que eso, cierre sus ojos ahí donde usted está para que podamos orar al Señor. Padre, gracias por este tiempo donde podemos compartir tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás en cada vida, que tú estás en cada hogar, que tú estás en cada familia obrando, Dios. Yo oro para que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, abras nuestra mente, para que podamos recibir la palabra de Dios con fe y podamos ponerla en práctica, Señor. Podamos ponerla por obra, para que esa poderosa palabra que hoy nos enseñas dé frutos, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios, por este tiempo. Amén y amén. Amén. Entonces, vamos a estudiar la carta del apóstol Santiago. Estamos en el estudio 6 y el tema para hoy es sabiduría para evitar el favoritismo. Dígale a la persona que está a la par. Vamos a aprender de la sabiduría para evitar el favoritismo. Y el texto bíblico es Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 13. El propósito de este estudio es que podamos conocer la sabiduría divina que nos lleve a considerar el favoritismo o el hacer acepción de personas como una forma de negar la fe cristiana, ya que esta se fundamenta en la imparcialidad e igualdad en el trato en otros creyentes. Sin duda alguna, todos hemos tenido favoritismos con una persona o hemos sido afectados por el favoritismo de otras en contra nuestra. Pero George lo describe así: parece que sin importar nuestra condición, siempre hay otros que son más ricos, siempre hay otros que son más guapos, siempre hay otros que tienen otro color de piel, siempre hay otros que son blancos, otros son trigueños, otros son muy talentosos, otros solo tienen un talento, otros tienen muchos más talentos. Y siempre hay otros que están también debajo de nosotros. Pero parece que como si toda nuestra vida nos los solo pasáramos mirando a los demás. Que yo no tengo lo del otro y que eso es lo que me hace falta. Entonces yo le doy esta palabra que usted mírese a sí mismo. Usted es talentoso, usted es bueno para hacer algo. No simplemente mire a los demás a ver qué es lo que hacen o lo que no hacen. Si usted puede hacer algo, hágalo en el nombre de Jesús y verá que el Señor tomará el control de ello. Entonces vamos a comenzar con el principio número 1. Nada de favoritismos. Dígale a la persona que está a la par. Nada de favoritismos. En Santiago 2:1 nos dice: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. En la expresión de nuestra fe como creyentes de Jesucristo, no existe la posibilidad de mostrar preferencia por alguna persona, ya que al favorecer más a unas personas que a otras, estamos negando nuestra fe en Jesucristo. El favoritismo es una negación a la fe cristiana. Jesucristo ha establecido una norma de imparcialidad e igualdad en nuestro trato con las demás personas. Ahora bien, Santiago no nos está hablando de la amistad. Usted se puede llevar
con las personas que usted desea, ya sea en la misma congregación o fuera de la congregación. Pues todos tenemos derecho a seleccionar nuestros amigos y a mostrar preferencia por ellos. Aquí está hablándonos de cuando mostramos preferencia y atendemos bien a alguien solo porque tiene mucho dinero o una alta posición económica o alguna posición mayor social o política, ¿verdad? Y lo explica mejor en los siguientes versículos. Para ello, entonces, ¿cuál es el punto número 1? Nada de favoritismo. No tenemos que tener que ver a las personas solo porque tienen mucho dinero o solo porque tiene una posición económica más alta que nosotros o solo porque tiene una posición política en donde nosotros nos veremos beneficiados. Entonces no hay que ver eso, ¿verdad? En medio de la fe, en medio de nuestra iglesia, debemos de tomar en cuenta que el Señor ve con agrado cada corazón, sin importar raza, sin importar condición económica, sin importar si tiene otras cosas que yo no tengo. Entonces necesitamos aprender a que el Señor en su palabra nos dice nada de favoritismo. Vamos con el principio número 2. Cuidado con hacer discriminación entre nosotros. Nos habla Santiago capítulo 2 del 2 al 4. Supongamos que en lugar donde se reúnen entre un hombre con un anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen quédate ahí o de pie o siéntate en el suelo a mis pies, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? ¿Qué piensan ustedes? El gráfico que aquí nos presenta Santiago es muy descriptivo. Un hombre rico y un hombre pobre. Un hombre que tiene dinero y un hombre que no tiene dinero. Entonces, ¿cómo vamos a atender a las personas que tienen dinero? De igual manera, tenemos que aprender a atenderlos bien como atendemos a cualquier persona. Cada persona va a la iglesia porque necesita del Señor, no porque tengo dinero, sino que vamos a la iglesia porque necesitamos del Señor. Necesitamos que alguien venga y nos dé una palabra de aliento en momentos de dificultad. Necesitamos que alguien venga y nos dé palabras de consuelo o que tan siquiera solo nos abrace, nos dé un abrazo. Eso es algo consolador para nuestro corazón. Entonces, dígale a la persona que está a su lado, cuidado con hacer discriminación entre nosotros. Vamos a verlos todos los hermanos, vamos a vernos a todos los hermanos por igual. Nada de favoritismos. Entre los miembros de nuestra congregación estamos demostrando que nuestros juicios son guiados por malas intenciones, ya que nos advirtió antes, no se engañen. Y es que las malas intenciones están ahí escondidas en nuestro corazón y siempre procurarán corromper nuestro juicio para llevarnos a hacer discriminación entre el rico y el pobre que están a nuestro alrededor. La siguiente pregunta y las respuestas a ella nos ayudarán a tomar la perspectiva correcta con relación a hacer acepción de personas. Miren que encontré un pasaje en Hechos 10 del 34 y el 35. Y dice así: ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Entonces hay ciertas preguntas que hay acá, ciertas respuestas. Y la pregunta es así: ¿por qué está mal mostrar favoritismo hacia los ricos? Otra vez la voy a volver a repetir.
¿Por qué está mal mostrar favoritismo hacia los ricos? Porque es incompatible con las enseñanzas de Cristo. Jesús no habló de ello. Ahorita les acabo de leer un verso en donde dice que en realidad Dios no tiene favoritos y que Él ve con agrado a aquellas personas que le temen y que actúan con justicia. Otra respuesta, porque es el resultado de pensamientos viles o malos. Porque menosprecia a las personas hechas a la imagen de Dios. El Señor nos hizo a todos por igual. Metió sus manos y lo hizo a usted y a mí por igual. Porque es el fruto de motivos egoístas. A veces somos egoístas con los demás, pero pidámosle al Señor que nos quite todo egoísmo. Porque es contrario a la definición bíblica del amor. Dios es amor, así que debemos mostrar amor a ricos, a pobres, a morenos, a blanquitos o a cualquier persona, porque Dios es amor. Porque demuestra falta de misericordia hacia los menos afortunados, hacia los pobres. Y el Señor muestra con cada uno de nosotros misericordia, favor, gracia, compasión. Entonces eso debemos de tener para con los demás. Porque es hipócrita y porque es pecado. Entonces no debemos de tener nada de favoritismos con nadie, no debemos de hacer ninguna acepción de personas con nadie. Debemos verlos por igual, amarlos por igual, orar por ellos por igual. Así que hemos aprendido 2 principios hasta ahorita. Nada de favoritismos. Cuidado con hacer discriminación entre nosotros. Y vamos con la número 3. Cuidado con menospreciar al pobre. Habla Santiago en el capítulo 2 del 5 al 7. Pero antes dígale a la persona que está a la par. Cuidado con menospreciar al pobre. Escuchen, mis queridos hermanos. ¿No ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Aquí Santiago nos advierte de no menospreciar a los pobres y nos habla específicamente de los pobres de este mundo. Precisamente de aquellos a quienes Dios escogió para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman. Es así como Dios mira al pobre, como rico en la fe y heredero del reino. Diga usted ahí donde usted está, soy rico en la fe y soy heredero del reino de Dios. Amén. Tengamos cuidado porque cuando nuestro juicio es guiado por malas intenciones, acabamos menospreciando a aquellos a quienes Dios ha honrado. También aquí Santiago describe algunas actitudes y acciones de los ricos. Explotan a sus deudores y los arrastran a los tribunales. Se refiere a las altas tasas de intereses que cobran por sus préstamos y el arrastrar a sus deudores a los tribunales cuando no les pagan y blasfeman el buen nombre de Cristo. Así que cuidado, ¿verdad? Y número 4, que nuestra guía sea la sabiduría de la Escritura. Dígale a la persona que está a la par que nuestra guía sea la sabiduría de la Escritura. En Santiago capítulo 2 del 8 al 13 nos habla. Así muy bien, si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión, para que el que actúe sin compasión, la compasión triunfa en el juicio.
Pero hay una manera diferente de relacionarnos con los demás creyentes, nos dice Santiago. Cumplan la ley suprema de la Escritura. ¿Y cómo dice esta ley? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo como a nosotros mismos, es decir, tratarle de la misma manera como a nosotros nos gustaría que nos traten. Nada de favoritismos. La compasión se fundamenta en el amor. Pablo nos enseña que el amor es la única deuda que debemos tener con los demás y que amar es el cumplimiento de la ley. Nos dice Romanos 13, del 8 al 10. Y Jesús mismo nos instruye acerca del amor entre los creyentes. Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Nos habla Juan 13 del 34 al 35. Entonces hemos aprendido varios principios el día de hoy en este estudio de Santiago. Tome nota, recuerde, ¿verdad? Vamos a volver a recordar cuáles son estos principios. Número 1, nada de favoritismos. Número 2, cuidado con hacer discriminación entre nosotros. Número 3, cuidado con menospreciar al pobre. Número 4, que nuestra guía sea la sabiduría de la Escritura. Amémonos los unos a los otros. Perdonemos los unos a los otros. Tengamos misericordia para con los demás. No miremos el estatus social. Miremos que Dios lo ama así como el Señor le ha amado a usted y a mí. Entiendo que el tener favoritismo por algunas personas es contrario a la fe cristiana y sobre todo es contrario al mandato del Señor Jesucristo a los creyentes, de amarnos los unos a los otros. Por ello decido, número 1, no hacer discriminación entre los creyentes, juzgándoles por su apariencia personal, por su posición personal o social o económica, por su educación. Nada de hacer discriminación. No menospreciar a los pobres, sabiendo que para Dios son ricos en la fe y herederos del reino de Dios. Optar por la sabiduría de la Escritura, de amar a mi prójimo como a mí mismo. El Señor le ama a usted, le ama al pobre, le ama al rico, llueve sobre justos y sobre injustos. Así que el Señor no hace acepción de personas. Al contrario, el Señor nos incluye en una sola iglesia, en una sola congregación, para que podamos crecer en la fe cristiana y podamos hablar del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, eso era el estudio de hoy. Recuerden, ¿verdad? No hacer discriminación a personas, nada de favoritismos. Amén. Pues hemos terminado el estudio de hoy y ahí donde usted está, puede cerrar sus ojos para orar al Señor. Gracias, Dios, por este tiempo donde hemos aprendido de tu palabra, hemos aprendido acerca de nada de hacer acepción de personas, social, económica, política, raza. Hemos aprendido, Dios, que en tu palabra nos dice que no hay que hacer favoritismos. Es más, amarnos los unos a los otros y tener misericordia, así como tú has tenido misericordia y compasión para con nosotros. Te bendecimos, Dios, y que esta palabra dé mucho fruto al 100 por 1. En cada hogar donde cada persona está escuchando esta lectura bíblica. Yo oro, Dios, para que les guardes y les protejas ahí donde ellos están. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.